Nikolái Gogol, por Ernesto Sábato. Nikolái Gogol es una de las grandes figuras de la literatura del siglo XIX, cuya fuerza y originalidad influenciaron en los narradores de su época y en sus sucesores. Había nacido en Ucrania en 1809 y la atmósfera de su ciudad provinciana es rememorada en varios pasajes de su obra. Luego de un fracasado intento por dedicarse al teatro, se vuelca de pleno hacia la literatura. Noche de mayo, víspera de San Juan, El paraje embrujado, Una venganza terrible, son algunos de sus primeros relatos que recibirán, de parte de la crítica, el reconocimiento que merecerá como escritor. En ellos, la tradición folclórica se combina con artificios románticos que denotan la influencia de escritores alemanes como Ethel Hoffmann, a quien tanto admiró, una extraordinaria capacidad de observación, un estilo dinámico, fuerte e irreprimible y una prosa que une la lírica al lenguaje concreto y coloquial, sin disonancia, preanuncian las características de su monumental obra futura. El Capote, publicado por primera vez en 1842, trata algunos de los temas que han preocupado a la literatura rusa desde siempre, pero en él se radicalizarán hasta adquirir un fervor casi místico, el dolor por las pobres gentes, su indignación ante la injusticia social, la humanidad envilecida, la desesperación ante la rutina y la burocracia, un auténtico espíritu cristiano ante el débil y el humillado. Dostoyevsky llegó a decir que este cuento resume la tradición de la prosa rusa. Gogol se sintió atormentado por la vulgaridad con que viven los hombres y sintió la necesidad imperiosa de restablecer la nobleza del espíritu humano. A través de lo grotesco denunció un universo envilecido por el mal. Muchos supieron ver en sus cuentos una aguda crítica a la sociedad que les significó, finalmente, un doloroso exilio. Gogol perteneció a esa raza de escritores cuya obra la realizan en medio de profundas tensiones, bajo una especie de trance hipnótico, quienes se apresuran en confinar a los grandes creadores en una determinada corriente estética se han visto siempre en la dificultad para encasillarlo, pues su obra sintetiza no solo elementos realistas, sino también románticos, trágicos, grotescos y naturalistas. Fue considerado, paradójicamente, un romántico que inició el realismo en Rusia. Su capacidad para conciliar lo cotidiano y lo sobrenatural, el drama y la comedia, el humor y el horror, se manifiesta notablemente en su mayor obra, Las almas muertas. Luego de haberse reído al escuchar la lectura del primer capítulo, Pushkin le comentó acongojado a su amigo Gogol: «Oh, señor, qué triste es nuestra Rusia». A través de la risa, Gogol había logrado expresar la angustia metafísica de los hombres, el dolor por su querida tierra. A pesar de los escritores de la talla de Pushkin y Lermontov que lo precedieron, la prosa rusa alcanzó su verdadera envergadura gracias a la obra de Gogol. Desde entonces, todos se vieron enriquecidos por el insoslayable legado de su genio. Entre su obra narrativa se puede destacar Veladas en una granja de las cercanías de Dikanka, Mirgorod, Arabescos, Cuentos de San Petersburgo y la ya citada Las almas muertas. Escribió también obras de teatro como El inspector general. Murió en 1852, cuando sus obras completas estaban en proceso de impresión.